¿Hay algo difícil para Dios? Pregúntale a la persona que está a tu lado. ¿Hay algo difícil para Dios? Eso es una pregunta bien especial. ¿Tú qué crees? ¿Será que hay algo difícil para Dios? Esa pregunta se la hizo el ángel a Abraham y a su esposa. Y quiero que hoy la leamos allí en la Biblia, en Génesis capítulo 18, versículo 14. Vamos a leer algunas versiones. Dice: hay algo, dice esta versión del lenguaje actual, hay algo demasiado difícil para el Señor. Hay algo demasiado difícil para el Señor. Otra versión, la versión internacional, dice de la siguiente manera. Dice: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Pregúntale a la persona que está a tu lado. ¿Será que hay algo imposible para nuestro Dios? En la versión Dios habla hoy, lo dice de la siguiente manera. Dice: ¿hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? ¿Será que hay algo que no pueda hacer Dios? ¿Tú qué crees, iglesia? Cuando nosotros vemos a la situación, las situaciones a nuestro alrededor, cuando vemos las noticias, cuando enfrentamos problemas, cuando vienen enfermedades muy fuertes, mucha gente se pregunta: ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Será que esta enfermedad o esta situación o esta noticia del mundo, Dios no puede hacer algo? ¿Será que hay algo difícil para Dios? Y sabes que esa pregunta tiene una respuesta que la misma Biblia da en Jeremías capítulo 32 versículo 17. Mira lo que dice Jeremías capítulo 32 versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Diga conmigo: tu gran poder. Y con tu brazo extendido. Y dice: no hay nada que sea difícil para ti. Repitamos esa última parte. Aquí dice: no hay nada que sea difícil para ti. Cierra tus ojos, levanta tus manos y créelo hoy, confiésalo y di conmigo: no hay nada que sea difícil para ti. Yo quiero que tú pienses en esa situación, en ese problema que tú tienes, en esa persona, en esa dificultad, y levanta tus manos y declara esto: no hay nada difícil para Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen de verdad? No hay nada que sea difícil para ti. Me gusta como lo dice la versión internacional. Dice: ay Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y con tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra, y para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible. Y la versión del lenguaje actual lo dice: Dios de Israel, tú con tu extraordinario poder has creado el cielo y la tierra. No hay nada que tú no puedas hacer. No hay nada que tú no puedas hacer. Y es bien interesante que cuando Jeremías está respondiendo a esta pregunta que hace Dios en el Antiguo Testamento: ¿acaso hay algo difícil para mí? Él responde: Señor, tú creaste los cielos y la tierra. Y escuchen, nosotros no tendríamos por qué tener ningún problema en nuestra fe si solamente creyéramos el primer versículo de la Biblia, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué puede haber difícil para nuestro Dios? Diga conmigo: nada, nada, nada. No hay nada que tú no puedas hacer. Primer punto que usted puede anotar ahí con respecto a esto: no hay promesa tan difícil que Dios no pueda cumplir. ¿Cómo es, iglesia? No hay promesa tan difícil que Dios no pueda cumplir. Repítalo conmigo, a ver cómo dice: no hay promesa tan difícil que Dios no pueda cumplir. Tú sabes que la Biblia está llena de promesas.
Algunos se atreven a decir que hay 3.000, 3.500, otros dicen que hay miles, 10.000, 30.000. Lo cierto es que hay miles de promesas en la Biblia, y la Biblia nos dice que Dios es un Dios de promesas, Dios es un Dios de pactos. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Amén. ¿Has recibido alguna promesa de Dios? ¿Y crees, tienes alguna duda que Dios pueda cumplirlo? No hay ninguna promesa que Dios no pueda cumplir. Dios es un Dios de pactos. Mira lo que dice Números, capítulo 23, versículo 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Lo crees, amado? Porque dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta. Muchas veces hemos hablado aquí desde este púlpito que el hombre, nosotros los hombres hacemos muchas promesas. Hicimos promesas en un altar, hacemos promesas, contratos. Y la razón por la que existen las notarías y por qué hay que ponerle sellos y que poner penalidades es porque el hombre miente, el hombre no cumple promesas. Pero Dios no es así. La Biblia establece que Dios es un Dios que no miente, y que cuando Él habla, Él promete, cumple. Amén. Me gusta como lo dice esta versión, escuche. Dios no es como nosotros. Dígalo fuerte, a ver, 1, 2, 3. Dios no es como nosotros. Dice, no dice mentira alguna, ni cambia de parecer. O sea, Dios no dice, te voy a bendecir, y después dice, no, mejor no. Dice, Dios no cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. A ver, repitámoslo juntos, 1, 2, 3. Dios cumple lo que promete. Dile a la persona que está a tu lado, Dios cumple sus promesas. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 4. Dijo Salomón: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca. Amén. ¿Cómo cumple Dios lo que promete con su boca? Con su mano. ¿Lo crees, iglesia? Y mira lo que dice la palabra en Josué capítulo 21, versículo 45. Eso está hablando Josué, que estuvo con Moisés, que fue uno de los pocos que pudieron pasar de aquella generación a la tierra prometida. Y escuche lo que Josué le dice a su pueblo. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Diga conmigo, todo se cumplió. Y todo lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Lo crees, iglesia? Todo Dios lo va a cumplir, porque no hay ninguna promesa en la Biblia de lo que Dios te haya dicho que Él no pueda hacer. Nada es difícil para Dios. Hay una historia en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 2, versículo 25, de un hombre llamado Simeón. Escucha esto. En ese tiempo, estoy leyendo la versión del lenguaje actual. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que obedecía a Dios y lo amaba mucho. ¿Cuántos obedecen a Dios? Nadie, Jesús. Por favor, eliminen la filmación ahí. ¿Cuántos obedecen a Dios y lo aman mucho? Dice, vivía esperando. ¿Cuántos están esperando algo? Dice, vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo aquí? Y escuche, y el Espíritu Santo le había dicho que no iba a morir sin ver antes al Mesías que Dios les había prometido. Mire, le hizo una promesa. Quizás un día en una oración, este hombre que estaba esperando la redención de Israel allí en el templo, porque era un hombre que obedecía a Dios y lo amaba, estaba llorando, y el Espíritu Santo le hizo entender, le dijo, ¿sabes qué? Te voy a prometer algo, que tú no vas a morir hasta que veas el Mesías. Y sabes que por mucho tiempo Simeón estuvo yendo al templo. Pasaron quizás años desde que Dios le dio esa promesa,
Pero un día, precioso día, versículo siguiente, dice la palabra, ese día el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. Empezó a sentir una inquietud, quizás estaba en su casa o en su trabajo, no nos dice la Biblia, pero el Espíritu Santo le dijo, te ordeno, ve al templo, ve a la iglesia. Y cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño para cumplir lo que mandaba la ley, versículo siguiente, escuche. Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, ahora, Dios mío, puedes dejarme morir en paz, ya cumpliste tu promesa. Wow, qué hermosura eso, ¿verdad? Ya, Señor, ya puedo morir porque tú cumpliste tu promesa. Y escúchame, hermano, yo te digo hoy de parte de Dios, tú no vas a morir sin antes ver lo que Dios te ha prometido. ¿Lo crees? Tú no vas a morir. Dale un aplauso al Señor, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Recuerden que esta pregunta que estamos tratando hoy, hay algo difícil para Dios. Se la hizo Dios a Abraham y a su mujer, porque ellos llevaban más de 25 años esperando un hijo que Dios les había prometido. Ya ella era estéril, era suficiente razón para dudar. Pero lejos de ser estéril, la Biblia dice que esta mujer envejeció y su esposo ya tenía 100 años. Y cuando vinieron los ángeles a hablar con Abraham, dijeron, el año entrante vas a tener un hijo. Y ellos se rieron. Y en esa sonrisa Dios les dijo, ¿por qué se ríen? ¿Acaso hay algo difícil para mí? ¿Acaso habrá algo difícil para Dios? Escúcheme, porque eso lo dijo Dios de una promesa que, aunque era imposible humanamente que se cumplieran, para Dios todo es posible. Y si Dios te ha prometido algo, no importa que haya pasado tiempo, no importa que hayas envejecido, no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, tú no vas a morir sin que veas esa promesa de Dios cumplirse en tu vida, en tus hijos, en tu familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Segundo, escúcheme, no hay oración tan difícil que Dios no pueda responder. Diga a la persona que está a tu lado, no hay oración tan difícil que Dios no pueda responder. ¿Lo crees? ¿O será que hay oraciones que uno no puede hacer? ¿Será que hay cosas que uno no puede pedir? No hay oración tan difícil que Dios no pueda responder. Dice la palabra en Jeremías 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Dios se compromete a responder las oraciones de los que claman. Amén. No importa que la oración sea difícil. La Biblia dice en Mateo 21, versículo 22, y todo, diga conmigo, todo, como si le hubieran dado comida en la casa. A ver, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si lo repetimos juntos? A ver, 1, 2, 3, ¿cómo dice? Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. No hay oración tan difícil que Dios no pueda responder. Escúcheme, si usted cree que hay oraciones difíciles, le voy a mostrar una en la Biblia. Una oración increíble. Josué capítulo 10, versículo 12. Lea eso. Mira esa oración. ¿Quién se atreve a hacer una oración de esas? Solamente Josué. Y escúcheme, el día en que el Señor les dio, esta es la versión traducción viviente, a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante del pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. ¿Qué le parece a usted eso? Estaban peleando contra un ejército enemigo y como que él dijo: se va a oscurecer y no hemos vencido. Y se levantó, hizo una oración delante de toda la gente. Ahora, una oración difícil.
uno muchas veces las hace callado, ¿cierto? Sin que una oración secreta. Pero él hizo una oración delante de todo el mundo y dijo: sol, Dios, haz que el sol se detenga. ¿Será que hay alguna cosa difícil? ¿Y sabes qué dice la Biblia? Versículo 13. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, lo más tremendo de esto es que en ese tiempo Josué no sabía que el sol siempre está en un solo lugar y que la que se tenía que detener no era el sol, sino la tierra. ¿Cierto que sí? Porque la tierra es la que gira alrededor del sol. Pero Dios pasa por alto la ignorancia del hombre, ¿no? Ay, Señor, sáname de este dolor de cabeza. Dios sabe lo que tú estás hablando. ¿Estás entendiendo, amado? Dios sabía que Josué no tenía los conocimientos que tú y yo tenemos en este momento. En aquel entonces no sabía que la que se tenía que detener a la tierra. Él dijo: Señor, necesito que el sol se detenga. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dios hizo el milagro. Escucha ese comentario bíblico que encontré. Dice: lo importante es que el día fue prolongado. Hay dos teorías que se manejan. Dios hizo una disminución de velocidad de la rotación normal de la tierra y le dio a Josué más tiempo, según parece indicar el lenguaje hebreo original. O segundo, una refracción poco común de los rayos del sol dio horas adicionales de luz. Sea cual haya sido el método que escogió Dios, la Biblia dice claramente que el día se prolongó gracias a un milagro y que la intervención de Dios cambió la suerte de la batalla a favor de su pueblo. Dios hizo un milagro, a pesar de que no lo supo ni pedir. Aquí es donde aquellos que dicen que uno tiene que orar específicos dicen: Dios puede responder lo que sea. Amén. Porque no hay oración tan difícil que Dios no pueda responder. Y yo no sé usted por qué esté orando, pero yo creo que lo que pidió Josué era más imposible de lo que usted está pidiendo. Y si Dios respondió a esa oración y detuvo la tierra y permitió que hubiera sol por más tiempo, un día, yo creo que Dios puede hacer cualquier cosa, porque no hay nada difícil para Dios. Difícil hay para gente creer esto. Escúcheme. Difícil es que la gente pueda creer esto, pero Dios dice que no hay nada difícil para Él. Dios puede hacer lo que quiera porque Él es Dios. Así que escúcheme. Número uno, no hay promesa tan difícil que Dios no pueda cumplir. Número dos, no hay oración tan difícil que Dios no pueda responder. Amén. Número tres, no hay problema tan difícil que Dios no pueda resolver. No hay problema tan difícil que Dios no pueda resolver. Isaías 43 versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cuántos dicen amén? Las aguas en la Biblia, los ríos, las tormentas simbolizan los problemas, las dificultades. De hecho, la versión lenguaje actual, mira cómo lo dice. La versión de lenguaje actual dice: aunque, versículo siguiente dice: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Nadie dijo amén a eso. Vuelvo y repito: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Aunque tengas graves problemas. ¿Cuántos tienen problemas aquí? ¿O será que falta que venga un profeta y diga: Dios me muestra que aquí alguien tiene problemas? Todos tenemos problemas. Lo que pasa es que hay unos problemas más serios que otros, y eso sí es verdad, hay más graves. Pero no importa que sean graves, la Biblia me dice: aunque tengas graves problemas,
Yo siempre estaré contigo. Mira lo que dice Salmo 50, versículo 15, versión lenguaje actual. Dice: llámame cuando tengas problemas. Yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. ¡Wow! ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Se lo merece. Aleluya. Llámame. ¿Cuántos saben el teléfono de Dios? ¿Lo tienen o no? ¿Cuál es? Algunos dicen Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. ¿Cierto? Escúcheme, lo cierto es que Dios dice: llámame cuando tengas problemas y yo vendré a salvarte. Y no importa el problema que tengas. Mira, hay gente que en los problemas se desanima y deja de orar. Y ahí, en medio de tus problemas, entre más fuertes, ahí es donde más hay que llamar y clamar a Dios. Dios dice: llámame cuando tengas problemas, yo vendré a salvarte. Yo te daré la victoria y tú me alabarás. Dice la Biblia en Marcos capítulo 4, versículo 37. Todos hemos escuchado esta historia. Versión internacional dice: se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. Estaban los apóstoles en una barca. Yo sé que si usted ha estado en el mar, sabe que no hay nada más terrorífico que las olas y que uno estar ahí sin salvavidas y uno empezando a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, allá en Dos Quebradas, en la popa en esa parte del barco, no. Dice, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¿Por qué lo despertaron? Porque la Biblia dice: llámame cuando tengas problemas, yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. ¿Amén o no? Amén. Ellos lo llamaron. Maestro, gritaron. Así tienes que gritar en medio de tus problemas. Clama. No te importa que nos ahoguemos. Versículo siguiente. Él se levantó. Escúcheme y vea lo que hace el Señor con tus problemas y con los míos. Se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar: silencio. Wow. Cálmate. Ay, hermano, eso solamente lo puedes entender si usted está ahí en el medio del mar. Silencio, cálmate. Y dice la Biblia: y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Wow. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Jesús. Y yo sé que hay momentos en la vida, mi amado, donde se levantan las tormentas más bravas y que los problemas son tan fuertes que tú no escuchas otra cosa más. Pero Jesús tiene el poder de pararse enfrente de esa tempestad por la que tú estés pasando y calmarla y traer tranquilidad. Porque dice la Biblia que todo quedó completamente, ¿qué? Tranquilo. Dile a la persona que está a tu lado: Dios va a hacer que todo quede otra vez tranquis. Así que dile a la persona que está a tu lado: tú tranquis. Versículo 40. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo? Dijo a sus discípulos: todavía no tienen fe. ¿Y será que el Señor nos podría preguntar eso hoy? ¿Acaso hay algo difícil para mí? ¿Por qué tienes tanto miedo ante esta situación? ¿Acaso es que no tienes fe? Versículo siguiente, y escuche. Ellos estaban espantados. Así vas a quedar cuando Dios te solucione esos problemas. Estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Wow. El viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? ¿Por qué le obedecen? ¿Por qué? ¿Saben por qué le obedecen? Porque Él los creó. ¿Cierto que sí? Claro, porque sí, Él era obediente y todo. Pero claro que le obedecían porque reconocían la voz de su Creador.
Jeremías por eso dice: Señor, tú creaste los cielos y el mar con tu potente brazo, por eso no hay nada difícil para ti. Escúcheme, amado, no hay promesa tan difícil que Dios no pueda cumplir. No hay oración tan difícil que Dios no pueda responder. No hay problema tan difícil que Dios no pueda resolver. Y último, escúcheme, no hay persona tan difícil que Dios no pueda transformar. Dile a la persona que está a tu lado: no hay persona tan difícil que Dios no pueda transformar. Isaías 1, versículo 18. Adelanta un poquito, más abajito. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, escúcheme: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. En la versión internacional lo dice de la siguiente manera. Escuche: vengan. ¿Qué le dice el Señor al pecador? Venga, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son tus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como el púrpura, dice el Señor, quedarán como la lana. No hay persona tan difícil que Dios no pueda transformar. Escúcheme, no importa qué tan profundo haya caído esa persona en el hoyo del pecado, no hay persona tan difícil que Dios no pueda transformar. ¿Lo cree o no? ¿Tiene usted a alguien difícil que usted piensa: uy, no? ¿Algún familiar? ¿O será que usted es el difícil? Escúcheme, amado, no hay persona tan difícil que Dios no pueda transformar. Muchas veces nosotros dejamos de predicarle a personas porque decimos: no, ese. Familiares tuyos que tú dices: no, ni le hable. No, pastor, ese no vaya, pastor. Dejamos de hablarle a gente porque pensamos: no, ese gerente, ese amigo, esa persona. Escúcheme, no hay persona tan difícil que Dios no pueda transformar. Y como es mejor un testimonio que 1000 palabras, le voy a dejar un testimonio. Dile a la persona que está a tu lado: ubícate ahí, no me hables. No me hables, que voy a escuchar esto. Mira esto, por favor. Con tu mamá y con tu hermano Héctor Gustavo, que en aquel entonces se hacía llamar Milena Lane. Exacto. Y aquí quiero mostrar la participación de Milena Lane en Don Francisco Presenta Contigo y tu mamá. Bueno, cuando yo tengo uso de razón, siempre yo tuve instintos femeninos. Dentro de un cuerpo de varón, ¿ya? Siempre hubo muchas acciones que le podemos decir manerismos, unos manerismos bien femeninos. Lo más lindo que puede tener una persona como yo es contar con una familia que te apoye, con una gente que siempre está a tu lado cuando tú los necesitas, y eso es lo que crea al ser humano la fuerza para combatir con las cosas que hoy en día simplemente me río de ellas. Siento que arropas mi piel con manto de besos que saben a mil, me quema el contacto, me excita el pensarlo, enloquezco en el pensar cuando sucederá, cuento minutos, horas y ya no puedo más, me acaba la soledad.
hablando de mayo del año 2007. Y tu hermano Héctor Gustavo siempre recibe tu apoyo. Sí. Y el apoyo de tu mamá y el apoyo de tu familia. Incondicionalmente, somos una familia muy unida. Pero tengo entendido que una vez que sale este programa, que para él era un programa importante, para ti un programa importante, difícil, porque tú sabes, la sociedad no siempre acepta y respeta las condiciones de los demás, pero algo se produce después de ese programa. Algo importante en la vida de tu hermano Héctor Gustavo. Yo creo que ese algo es sorprendente, es bueno escuchar su testimonio. En primer lugar, sin decir todavía lo que le ha pasado a tu hermano, ¿cómo recibiste tú este cambio? Era impresionante, uno está acostumbrado a tener mi hermano durante toda la vida con unas tendencias y una forma de ser, la cual pues vimos el programa, que son apoyadas por la familia, y luego pues ocurre la transformación, de la cual no vamos a dar detalles para que sea él quien lo diga, pero nos sorprende a todos. O sea, de primera intención mi pregunta es si él estaba feliz. Si él está feliz y él está haciendo las cosas porque él quiere hacerlas de todo corazón, pues nosotros estamos ahí para apoyarlo. En ese programa él dice que está listo para hacerse la reasignación de sexo. Cuando él viene acá, él dice que quiere ser mujer. O sea, se iba a cambiar el sexo. Lo pensó, en algún momento sí, me lo confesó. Bueno, quiero contarles, amigos telespectadores, que esto fue en mayo del año 2007, que han pasado muchísimas cosas desde entonces, que no existe Milena Lane y que hoy día existe un hermano distinto que se llama Héctor Gustavo. Héctor Gustavo. Vamos a conocer el testimonio de Héctor Gustavo Ruiz. Asiento, por favor. Gracias. Héctor Gustavo, tú nos vas a tener que contar, yo voy a contar un poco de la historia que no me contaste en aquella oportunidad, echando un poquito más atrás para poder ver a tu hermano también. En aquel entonces hubo una parte de la historia que no me contaste. Dicen que tú cuentas ahora, le dijiste a nuestra periodista que había sido violado por un familiar cuando eras chico y que nunca se lo confesaste a tu familia. No. Fue una violación sin penetración, es lo que tú cuentas. Hubo intento y obviamente eso laceró bastante en mi formación de pequeño, porque la persona confunde, o sea, cuando son personas que tú amas y llegan a ese punto de la intimidad con un niño que en realidad todavía no tiene ese discernimiento de que algo no está ocurriendo bien, pues no se lo dije a mi mamá porque no fue como un acto. Hay veces que hay actos que son de repente, suceden una sola vez, a veces con un extraño, y el niño se puede abrir, pero en ese momento tú te sientes bien confundido porque las personas en realidad son personas que te aman, que te dan dulces, que te quieren mucho, que te abrazan, pero suceden otras cosas que cuando llegan a esa intimidad uno tiende a sentirse hasta cómplice, aún siendo niño, siendo menor, que no estás consciente de eso. ¿A qué edad fue eso? Como desde los 8 años. 5 a 8 años. 8 años de edad. ¿Y tú piensas que por eso tú sientes una condición homosexual? Eso pudo haber influido. Psicológicamente ya se han hecho varias pruebas en donde la mayoría de mucha gente que tiene la conducta homosexual es porque han lacerado de alguna manera su niñez con un acto sexual. ¿Y tú has tenido muchas relaciones homosexuales después en tu vida? Tú dices que no has respetado mucho el sexo y lo has hecho de forma muy promiscua. Era bien promiscuo. La vez que estaba en el programa no lo había mencionado porque esa parte en realidad no era una parte que yo quería mostrar de mi personaje. Yo quería que mi personaje fuera una persona bien dinámica, bien alegre, y yo conservaba eso, pero ahora que está este cambio, sí me gusta dejarle saber a la gente entonces de que hay muchas influencias de las conductas en la gente que a veces te toman a tomar decisiones, ¿verdad? Te hacen tomar decisiones que son las erróneas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te convertiste en Milena Lane hace como a qué edad más o menos? El personaje surge más o menos como en el 2003, pero... ¿Qué edad tienes tú?
Yo 35. Pero tú siempre, cuando estoy en la entrevista, tú me dices que tú eres un hombre atrapado, o sea, en el cuerpo de un hombre hay una mujer, que tú te sientes una mujer. En aquel momento sí. Y cuando tú sales de aquí del programa, hay algo que ocurre, porque tu hermano te está apoyando, estás sacando un disco y estás a punto de sacar un disco como Milena Lane. Estaba, en aquel momento ya se había grabado el disco, estábamos en el proceso de promoción, pero me había surgido algo que yo no le había hecho caso. Durante ese proceso de grabación, que ya estábamos entre abril y mayo, el programa fue en mayo del 2007, cuando se grabó, una persona de la nada, no te podría decir quién fue, me dijo: tú nunca vas a sacar ese CD, tu producción primera va a ser una producción cristiana. Y yo no le hice caso a la persona, fue una mujer, y si yo me encuentro de frente no sabría decirle a don Francisco quién es. Y cuando ella me dijo eso, yo no le recibí ese comentario. Yo lo que dije fue: ¿y qué se cree la vieja esta? Ella no sabe que yo grabé, ella no sabe que yo voy a hacer promoción, que de hecho pues vine aquí a donde usted y expuse a mi personaje. Tenía en ese momento una corona que entregaba en septiembre, pero en julio 25... a pesar de que yo tenía muchos sueños, ¿verdad? Yo quería ser cantante, ser famoso como lo era mi hermano, pero con ese personaje, porque sentía de que podía expresar mejor lo que yo era y me sentía más cómodo. Pero a pesar de que tenía una familia que me amaba, mi familia no me ama hoy más por la decisión que yo he tomado. Eso al igual Dios no me ama más porque yo me haya acercado más a Él. Dios nos ama a todos, pero Él solamente, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? ¿Cuál es el momento donde se produce este cambio? El 25 de julio del 2007, ahí fue que una noche, después de una conversación telefónica con una amiga mía, yo le digo al Señor: Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que tú dirijas mi vida. En ese momento me puse a leer la Biblia. Después que leo la Biblia me levanto temprano, le pido al Señor que quería levantarme temprano, y en la mañana, ya cuando me estoy bañando, le digo: Señor, yo te dije anoche de que quería que dirigieras mi vida, así que ¿qué tú quieres que yo haga? Y sentí una voz muy dentro de mí que muy especial me dijo: recórtate. Y yo como que, ¿recórtate? Y esperaba algo más grandioso. Y yo dije: ¿por qué? Porque tú tienes el pelo largo, no porque te gusta. Tú tienes pelo largo por un personaje que te ha consumido a ti la vida. De hecho, pues ya yo me había hecho glúteos, yo me había hecho caderas, yo me hice pómulos, labios. Yo estaba ya en ese proceso de cambio. Y en ese momento me vino como un flashback de todo lo que me había ocurrido con el personaje, y me di cuenta que ya yo no tenía tiempo personal para Héctor Gustavo. Ni siquiera casi tenía ropa de Héctor. Yo solamente la poca ropa que tenía era porque trabajaba con mi hermano en ese momento. Y ya todo lo demás yo lo invertía en el personaje. Ya había comprado mucha ropa para la promoción del personaje, pero en ese momento cuando me dijo eso, salí sin pensarlo, me recorté. Yo dije: si lo pienso mucho no lo hago. Luego sentí la misma voz. Yo dije: Señor, ya yo me recorté, ahora ¿qué tú quieres que yo haga? Y sentí que la misma voz que me dice: ahora quema toda la ropa que tú tienes del personaje. Y en ese momento fue que realicé como que, ok, si yo hago esto, mi sueño de tener un disco, en este momento entrego una corona en septiembre, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué corona era esta? Yo había ganado un certamen que se llama Miss Universo Latina Plus USA, que eso fue en el 2007 y entregaba, en el 2006 y entregaba en el 2007 la corona. ¿Dónde es ese concurso? Es un certamen gay que yo quise participar para darme a conocer en el ambiente, como proyección que yo tenía ya con el personaje artístico, pues quería darlo a conocer en el ambiente. Y yo era una persona que defendía mucho los derechos homosexuales, mucho, y era un activista. Por eso quería salir así, expresando mi mejor forma, que mi mejor parecer. Y Víctor, ¿tú cuándo te enteras de esto? ¿Cuándo tu hermano te comunica esto? ¿Cómo te enteras? Mira, fue curioso, íbamos a salir de viaje, si no recuerdo mal, y él llega pues con el pelo completamente cortado, se había recortado, que era lo que identificaba el personaje de él como travesti. No me dijo nada en ese momento porque estábamos haciendo maletas y paquetes, pero en un momento dado me dice: ¿sabes una cosa? Y yo, ¿qué dice? Milena murió. Yo, ¿qué pasó? Dice: no, Milena murió. Eso fue lo primero que él me dijo, antes de tener la conversación, que me explicara todo lo que le está explicando. Y él quemó su ropa, quemó sus pelucas, y hay una cosa, hay una anécdota, o sea, literal,
él quemó su ropa a nivel que fue, yo tengo una finca en el pueblo de Isabela, a nivel de que vinieron los bomberos a apagar el fuego. Literal, no estoy hablando de una broma. Hizo una fogata bastante amplia, unos vecinos se quejaron y llegaron los bomberos y todo. Pero toda la gente se va a preguntar si tú te sentías una mujer todavía, hoy día no te sientes una mujer. No, Francisco. La palabra establece que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, ese material que tú tenías como Milena Lane queda atrás, se quema con el vestuario y todo esto se transforma en este nuevo material. Un material Así cristiano. es. Sí, solo cristiano. Y el que vas a cantar hoy día además es un tema con tu hermano. Sí, él la compuso. ¿Tú compusiste el tema? Sí, vivo esperando. ¿Y qué te ha parecido a ti, Víctor, este cambio de tu hermano? A mí lo que me ha confirmado esto es la grandeza que tiene Dios y los cambios y las maravillas que puede hacer en un ser humano, y verlo en mi hermano de verdad que es especial. Mis padres me dieron el privilegio de contar con dos maravillosos hermanos, Héctor Gustavo y Bárbara, la nena de la casa. Esta canción surge en una experiencia en la cual mi hermano tomó una decisión que transformó su vida por completo: dejar atrás un pasado para seguir los caminos de Dios. Decisión para algunos muy controversial y poco confiable. También les confieso que tuve dudas sobre si debía grabar esta canción por temor a ser juzgado. Imaginaba comentarios como: ¿qué hace Víctor cantándole a Dios? O yo mismo me juzgaba pensando que no soy digno de cantarle a Dios. Y me contesté: nunca tuve miedo al qué dirán cuando cantaba canciones al desamor, a la traición, a la infidelidad. Entonces, ¿cuál es el miedo de cantar a una de las experiencias más hermosas que he vivido? Ver a mi hermano convertirse en una nueva criatura sirviéndole al Señor. Y por eso quise decirle: yo confío en ti y en Dios, porque Él todo lo puede. Sé que la prueba es muy fuerte, que dirá la gente que no eres capaz, volverás a perderte, que no tienes más remedio. Sé que van a señalarte, que van a juzgarte, que pondrán mis piedras, que has de tropezarte, pero vas a levantarte. Porque aunque llegue la tempestad y los momentos de soledad, nunca pierdas la fe, porque sé que lo puedes lograr. Yo confío en ti, yo confío en Dios, porque Él hace milagros, porque Él hace milagros. Yo confío en ti, yo confío en Dios, porque Él todo lo puedes, porque todo lo puedes en Cristo mi Señor. Sé que van a señalarme, que van a juzgarme, que pondrán mil piedras, que de tropezarme, pero voy a levantarme. Porque aunque llegue la tempestad y los momentos de soledad, nunca pierdo la fe, porque sé que lo puedo lograr. Yo confío en mí, yo confío en Dios, porque Él hace milagros, porque Él hace milagros. Yo confío en mí, yo confío en Dios, porque Él todo lo puede, porque todo lo puedo en Cristo mi Señor. Dios está contigo para amarte hasta el final.
puede en Cristo mi Señor. Denle un aplauso fuerte. Aleluya. ¿Cuántos lo creen, amados? No hay nada imposible para nuestro Dios. Amén. No hay nada imposible para nuestro Dios. Hermanos, si Dios pudo cambiar a ese hombre o a esa un hombre que estaba famoso, que no tenía que cambiar, que su familia lo aceptaba como estaba, que podía tener fama como estaba, que no tenía ninguna necesidad de cambiar, que vivió toda su vida de esa manera. Si Dios pudo transformar eso, aunque la ciencia diga que no es posible, créame que hay muchos psicólogos que dicen que no se puede, pero la Biblia dice que no hay nada difícil para Dios, porque no hay promesa tan difícil que Dios no pueda cumplir. No hay oración tan difícil que Dios no pueda responder. No hay problema tan difícil que Dios no pueda resolver. Y no hay persona tan difícil que Dios no pueda transformar, porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Dele un aplauso fuerte. Póngase sobre sus pies, por favor.